El Jueves Santo es uno de los momentos más solemnes y significativos de todo el calendario cristiano. Es en este día cuando el tiempo parece detenerse ante la grandeza de lo que está a punto de suceder. Es la víspera de la crucifixión de Jesucristo, cuando las enseñanzas, gestos y palabras finales del Maestro resuenan con una fuerza que trasciende los siglos. Dentro de la liturgia de la Semana Santa, es precisamente el Jueves Santo que comienza el Triduo Pascual, un periodo sagrado que abarca la pasión, muerte y resurrección de Cristo y que marca la cumbre de la fe cristiana. El día se celebra con una reverencia casi silenciosa, como si supiéramos que pisamos un terreno donde lo divino tocó la tierra con mayor intensidad. Más que un recuerdo histórico, el Jueves Santo es una experiencia espiritual, una invitación a participar no solo con la memoria, sino con el corazón, en lo que fue el último encuentro de Jesús con sus discípulos antes de ser traicionado. Fue ese día que celebró la última cena, no como una simple despedida, sino como un momento cargado de misterio y simbolismo, donde el pan y el vino dejaron de ser simples alimentos para convertirse en signos vivos de una nueva alianza entre Dios y la humanidad. La tradición cristiana recuerda que esa noche Jesús instituyó la Eucaristía, uno de los sacramentos centrales de la fe, y dio un nuevo significado al mandamiento del amor. Lo que antes había sido simplemente el cumplimiento de la Pascua judía se convirtió ahora en el nacimiento de una nueva Pascua en la que Cristo mismo se ofrecería como Cordero inmolado. El Jueves Santo es, por tanto, el momento en que lo divino se arrodilla ante la humanidad, el amo se convierte en siervo y el reino de Dios se revela de forma paradójica a través de la humildad, el sacrificio y la entrega voluntaria. Es el día en que la historia humana cambió para siempre cuando el cielo comenzó a inclinarse hacia el Calvario y cada gesto de Jesús llegó a cargar con el peso de la redención. El lugar elegido por Jesús para celebrar su última cena con Tinta y los discípulos no fue casual. El cenáculo, una gran sala en la planta alta de una casa en Jerusalén, se convirtió en el escenario de uno de los momentos más sagrados y decisivos de toda la historia cristiana. Era la época de la Pascua judía, y miles de peregrinos llenaban la ciudad desde todas partes para recordar la gran liberación que Dios había logrado en Egipto. La tradición dictaba que las familias comieran juntas el Cordero Pascual, recordando la noche en que el ángel de la muerte pasó sobre las casas marcadas con sangre. Pero ese año, algo mucho más profundo estaba a punto de celebrarse. La Pascua nunca volvería a ser la misma. Jesús envió a 2 de sus discípulos a preparar el ron, el cordero, el vino, el pan y los demás elementos de la comida ritual. Pero sabía que este espacio, aunque sencillo a simple vista, sería el lugar donde comenzaría una nueva y eterna alianza. El cenáculo, cuyo nombre proviene del latín coenaculum, que significa sala de la cena, se transformó en un altar. Las paredes silenciosas fueron testigos de palabras que atravesarían generaciones y de gestos que se repetirían a lo largo de los siglos por millones de personas en todos los rincones del mundo. No se trataba de una simple cena, sino de un encuentro entre lo divino y lo humano, entre el amor y el dolor, entre el cielo y la tierra. El lugar, cuidadosamente preparado, revelaba la intención del Maestro de estar en íntima comunión con los suyos. Antes de que llegara la tormenta, se respiraba un aire solemne en el ambiente. Los discípulos, aunque no comprendían del todo lo que sucedía, sintieron la carga espiritual de aquel momento. La mesa se convirtió en símbolo de unidad, de entrega y de despedida. Cada gesto de Jesús al partir el pan y ofrecer el cáliz estaba lleno de propósito, como si anticipara espiritualmente lo que pronto sucedería en el Calvario. El cenáculo también se convirtió en el lugar de la enseñanza final, donde el Maestro miró a sus seguidores a los ojos y les dio sus últimas instrucciones. Ya no había multitudes. Fue una conversación íntima, casi un testamento espiritual. Y, al mismo tiempo, fue el inicio de la misión de la Iglesia. Por eso, el cenáculo se recuerda no solo como el lugar de la última cena, sino también como el nacimiento del cristianismo. El punto de partida de una fe vivida en comunidad se encuentra en ese espacio sagrado donde todo empieza a tomar forma. La cruz se acerca. La traición ya está en marcha. Pero en esa habitación oculta de Jerusalén, Jesús planta la semilla de la eternidad. Y lo que podría haber sido una simple cena entre amigos se transforma, mediante su palabra y sus gestos, en la cena que redefine el destino de toda la humanidad. La cena comenzó como tantas otras que conmemoraban la Pascua, pero pronto adquirió un significado completamente nuevo.
Sentado a la mesa con los 12, Jesús tomó el pan en sus manos, con una mirada que parecía traspasar el tiempo, pronunció palabras que jamás olvidarían. Este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Luego levantó la copa y declaró: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que se derrama por ustedes. Lucas, capítulo 2:19. En ese instante, Jesús transformó los elementos más sencillos, el pan y el vino, en símbolos eternos de su entrega y amor incondicional. La última cena dejó de ser una simple comida para convertirse en la institución de la Eucaristía, el sacramento que une profundamente al creyente con Cristo. Este no era un simple ritual. Era el cumplimiento de una promesa, el anuncio de un nuevo pacto sellado no con la sangre de corderos, sino con la sangre misma del Hijo de Dios. Ese pan partido representaba el cuerpo que en pocas horas sería partido por los pecados del mundo. Ese vino derramado indicaba la sangre que fluiría en la cruz como la ofrenda definitiva de redención. La última cena es, por tanto, el punto culminante de la comunión entre el cielo y la tierra, donde Cristo se ofrece por adelantado como alimento para el alma y fuente de salvación. Mientras compartían ese momento, los discípulos aún no comprendían plenamente lo que estaban experimentando. Pero Jesús sí. Sabía que esta era su última cena antes del sufrimiento. Sabía que uno de los suyos lo traicionaría. Sabía que el peso del pecado del mundo recaería sobre sus hombros. Sin embargo, allí estaba, enseñando, sirviendo, amando hasta el final. La última cena fue sin duda una solemne repetición de la cruz, donde cada palabra y cada gesto anunciaban el sacrificio venidero. Más que una despedida, esa comida fue un llamado al compromiso. Con el pan y el vino, Jesús encomendaba a sus discípulos y a todos los que vendrían después de la misión de vivir en su memoria, amar como Él amó, servir como Él sirvió y nunca olvidar el precio de la libertad. La mesa de la última cena se convierte así en el lugar donde nace la Iglesia, con la vocación de partir, bendecir y entregarse. En la intimidad de aquella cena, Jesús no solo enseñó doctrina, sino que demostró que el verdadero amor es acción, entrega y sacrificio. Y ese amor, encarnado en el pan partido y el vino compartido, sigue siendo el centro de la fe cristiana hasta nuestros días. En la Eucaristía, la cruz se hace presente y la esperanza se renueva. Porque esa noche el cielo se sentó a la mesa con los hombres y nada volvió a ser igual. Mientras los discípulos aún intentaban comprender el peso de sus palabras, un gesto inesperado sorprendió a los más orgullosos y conmovió a los más humildes. Sin previo aviso, el maestro se levantó de la mesa, se quitó la capa, tomó una toalla y se la ató a la cintura como lo haría un sirviente. En silencio, se arrodilló ante cada uno de sus amigos y comenzó a lavarles los pies, algo impensable en aquella cultura. Era una tarea reservada a los esclavos, no al anfitrión, y mucho menos al Hijo de Dios. Sin embargo, allí estaba, lavando los pies polvorientos de quienes lo abandonarían en pocas horas, incluso los de Judas. La reacción de Peter fue inmediata. Escandalizado, intentó detenerlo. «Señor, tú me lavas los pies». Jesús respondió con firmeza pero con ternura. «Lo que hago, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás más adelante». Juan 13, 67, Pedro insistió: «Jamás me lavarás los pies». Entonces escuchó una respuesta que lo dejó sin palabras. «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». En ese momento, Pedro se rindió. Y Jesús, con manos de rey y corazón de siervo, continuó lavando sus pies uno a uno, sin excluir a nadie, sin vacilar, sin discriminación. Ese gesto no fue solo un símbolo, sino el resumen de toda la misión de Cristo. El Verbo hecho carne no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Al lavar los pies a sus discípulos, Jesús redefinió el concepto de autoridad. Enseñó que en el reino de Dios, la grandeza no se mide por el trono, sino por la toalla. El verdadero líder es el que se arrodilla. El verdadero amor es el que se inclina. Más que un ejemplo de humildad, el lavatorio de pies es una invitación radical al auténtico discipulado. Me llaman maestro y señor, y con razón, pues para eso estoy. Si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Juan 13:14. La enseñanza no se dio solo con palabras, sino con hechos.
El cristiano que quiere seguir a Jesús debe estar dispuesto a ensuciarse las manos tocando el polvo de otros. Servir incluso cuando nadie lo nota, y amar incluso a quienes un día lo traicionarán. Allí, arrodillado ante los pecadores, Jesús reveló la esencia del Evangelio. Un amor que se glorifica, que se esconde en la sencillez, un Dios que no se avergüenza de inclinarse. Y al levantarse tras terminar el servicio, regresó a la mesa como diciendo, ahora estamos listos para enfrentar el mundo. El lavatorio de pies fue la preparación silenciosa para la cruz, porque solo quienes aman así pueden entregarse hasta el final. En la oscuridad de aquel cenáculo, entre la fracción del pan y el silencio de las almas, Jesús reveló una de las verdades más dolorosas de aquella noche. Entre los que estaban sentados a la mesa había un traidor. No alzó la voz. No señaló con el dedo. No habló con violencia. Habló con calma, pero con un peso casi insoportable. Les aseguro que uno de ustedes me traicionará. Mateo, capítulo 26, versículo 21. Esas palabras resonaron como un trueno en aquel ambiente íntimo. Los discípulos se miraron confundidos y angustiados. Y uno a uno preguntaron, ¿soy yo, Señor? La pregunta no era solo quién traicionaría, sino hasta dónde llegaría cada uno. Cuando llegó la hora más oscura, Judas Iscariote, quien ya había conspirado con los sacerdotes, también estaba allí, sentado a la mesa con quien le había lavado los pies. Durante minutos sostuvo el pan de la comunión en sus manos y el plan de traición en su corazón. Jesús, con una mirada penetrante, le ofrece un bocado jugoso, un gesto de intimidad y confianza en esa cultura. Y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan 13:27. Y Judas se va. La noche cae más pesada, no solo afuera, sino también en el alma. La presencia de Judas en esta historia no es un detalle incómodo. Es una advertencia viviente. Muestra que uno puede estar cerca de Jesús, escuchar sus palabras, ver sus milagros, participar en la comunión y aún así tener un corazón distante. La traición no comenzó con el beso, sino. Pero en el momento en que Judas permitió que la ambición hablara más fuerte que la fe, Jesús no lo excluyó. Le lavó los pies, le dio un lugar en la mesa y le ofreció la oportunidad de arrepentirse hasta el último momento. Ese es el amor que persiste incluso cuando es rechazado. La figura de Judas nos confronta con la complejidad del alma humana. Es prueba de que Dios respeta incluso a quienes lo niegan, de que la libertad que nos dio el Creador es tan profunda que puede usarse para clavar a Dios en la cruz. Pero también es un recordatorio de la clase de entrega que hizo Jesús. Una entrega que no depende de la reciprocidad, que no busca beneficios, que ama hasta el final, aún sabiendo que será traicionado. Esta parte de la noche revela que el drama de la cruz ya había comenzado. Allí se sembró la semilla del dolor en la misma mesa de la comunión. Y el silencio de Jesús ante la traición anunciada es la prueba más dolorosa de un amor que no se defiende, solo se entrega. No huyó, no se escondió, no evitó la traición. Se dejó entregar, porque su misión no era escapar de la cruz, sino cruzarla. Con la sombra de la traición flotando en el aire y los corazones tensos, Jesús decide hacer algo aún más extraordinario. Comienza a hablar con profundidad, como si estuviera tejiendo el cierre definitivo de sus enseñanzas. Aquella no sería solo una cena de despedida, sino un testamento espiritual. Era el momento de expresar a los discípulos sus últimas palabras antes de la tormenta. Y lo que decide decir revela lo que más importaba para el amor, la unidad, la fe y la esperanza. En el Evangelio de Juan, del capítulo 13 al 17, encontramos una de las secciones más intensas y conmovedoras de toda la Escritura. Jesús habla de lo que está por venir. Pero también nos consuela, no se turben sus corazones. Creed en Dios. Creed también en mí. Juan 14:1. Habla de la casa del Padre, donde hay muchas moradas y promesas de retorno. Cada frase es como un ancla lanzada en medio del mar agitado que se acerca. Sabía que los discípulos serían dispersados, perseguidos y puestos a prueba hasta el límite. Por eso les da una brújula espiritual, el Espíritu Santo. Jesús les asegura que no los dejará solos, sino el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas. Juan, capítulo 14, versículo 26. Fue la promesa de que,
aunque ausente físicamente, estaría presente con poder. El Espíritu los guiaría, les recordaría todo lo que les había enseñado y les daría el valor para enfrentarse al mundo. Allí, en el calor de aquella noche, Jesús sembró la presencia invisible que sostendría a sus seguidores por toda la eternidad. También les presenta el nuevo mandamiento, que no era nuevo en palabras, sino en que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Este no era un amor genérico, sino un amor sacrificado, comprometido y radical, un amor dispuesto a dar la vida por el otro. Ese sería el verdadero sello distintivo de quienes le pertenecían. No títulos, ni cargos, ni apariencia, sino la capacidad de amar como él amaba. Y entonces, en uno de los momentos más sublimes, Jesús alzó la vista al cielo y oró no solo por sí mismo, sino por todos sus discípulos y por todos los que creerían en él más tarde. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo. Juan 17:1. Oró por la unidad, por la santificación, por la misión. Fue como si en ese momento Jesús pudiera ver a toda la iglesia extendida por el mundo a lo largo de los siglos y pusiera a cada uno en las manos del Padre en oración. Fue la oración del intercesor del Cordero, consciente de que su hora había llegado, pero aún así, pensando en los demás. Esas últimas palabras no fueron solo un discurso de despedida. Fueron el legado espiritual del Salvador. Allí, entre el pan partido y la sombra de la cruz, Jesús ofreció lo más valioso, su amor, su paz, su promesa y su oración. La mesa ya no era solo un lugar para comer, sino un altar donde se sellaba una alianza eterna. Tras aquella intensa noche en el cenáculo, con palabras que parecieron sellar el destino de la humanidad, Jesús se levantó de la mesa y caminó con sus discípulos hacia un lugar familiar, el huerto de Getsemaní. Era un espacio entre olivos centenarios, silencioso, alejado del bullicio de la ciudad. Allí, entre las sombras del amanecer, una de las escenas más íntimas y misteriosas del camino de Cristo sería la agonía en el huerto. El nombre Getsemaní significa prensa de aceite, simbólicamente, era el lugar donde el Hijo de Dios sería aplastado hasta el punto de quiebre, como una aceituna que se tritura para producir aceite. Jesús sabía lo que le esperaba. Conocía la cruz, el dolor, el abandono, el peso del pecado del mundo. Sin embargo, no huyó. En cambio, se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, sus seres más allegados. Les pidió que se quedaran allí y velaran mientras él se retiraba a orar. Y fue en esa soledad espiritual donde la humanidad de Jesús se reveló con mayor intensidad. La Biblia dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse profundamente, Marcos 14:33. Era más que miedo a la muerte. Fue el dolor de la separación del Padre, el impacto del pecado en un corazón perfectamente puro. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Esa oración, impregnada de sudor, lágrimas y sangre, revela el abismo que Jesús enfrentaba. Sabía que esta copa era la copa de la ira divina reservada para los injustos. Pero él, el justo, decidió beberlo por amor. El evangelista Lucas nos dice que su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían al suelo. Lucas, capítulo 22, versículo 44. Era el espíritu luchando contra la carne, el cielo tocando la tierra en un clamor silencioso. Mientras tanto, los discípulos dormían. 3 veces Jesús los encontró dormidos. Ni siquiera los más cercanos pudieron velar con él durante 1 hora. Y, sin embargo, no los rechazó. Al contrario, los despertó con ternura y los preparó. Levántate, vamos a ver. El que me traiciona está cerca. Getsemaní fue el escenario del consentimiento. No fue en la cruz donde Jesús decidió morir. Fue allí, en la fría tierra del huerto, donde la voluntad de Dios se abrazó con sangre y obediencia. La escena en el huerto revela a un Cristo profundamente humano que tiene miedo, se angustia, llora, pero también a un Cristo divinamente obediente que elige amar hasta las últimas consecuencias. Allí, entre los olivos, ganó la mayor batalla de todas, entregándose por completo al plan del Padre. Desde ese momento, no habría vuelta atrás. La oscuridad avanzaba. Los pasos de la traición se acercaban. Pero el Cordero ya estaba listo para ser ofrecido. La oscuridad del jardín fue interrumpida por el parpadeo de las antorchas y el seco sonido de pasos decididos.
Judas regresó, pero ya no como discípulo, sino como traidor. A la cabeza de una multitud armada con espadas y garrotes, enviada por los sumos sacerdotes y los líderes religiosos, se acercó a Jesús con la frialdad de quien ya había silenciado su conciencia. La señal fue acordada. Un beso. No un gesto cualquiera, sino el símbolo de amistad y reverencia, ahora corrompido para marcar el inicio del encarcelamiento del Hijo de Dios. «Rabino», exclamó Judas al besarlo. Y Jesús, mirándolo a los ojos, le preguntó, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Lucas, capítulo 22, versículo 48. La traición era esperada, pero aún así dolió. Los discípulos, absortos en la atención, reaccionaron confusos. Uno de ellos, el Evangelio de Juan, dice que fue Pedro quien sacó una espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero Jesús, incluso en medio de la violencia injusta y la atmósfera cada vez más tensa, reprendió la acción. «Guarda tu espada, porque todo el que empuñe la espada, a espada perecerá». Mateo 26:52 entonces tocó al herido y lo sanó. Un último milagro antes de la cruz, realizado por un enemigo, como si dijera que el reino de Dios no se establece con violencia, sino con entrega. Entonces Jesús se entregó voluntariamente, sin gritar, sin huir, sin resistirse. «Yo soy», dijo cuando los guardias preguntaron por Jesús de Nazaret. Y con esa respuesta, la multitud retrocedió y cayó al suelo. Juan 18:6. Como si hasta la oscuridad reconociera quién estaba delante, era el momento en que el Cordero sería llevado al matadero, no por la fuerza, sino por decisión propia. Cristo no fue capturado. Se ofreció a sí mismo. Su arresto fue, en realidad, el comienzo de nuestra libertad. Aquella escena en Getsemaní, donde el cielo quedó en silencio y los hombres se rebelaron contra su Creador, revela el profundo contraste entre la fidelidad de Dios y la fragilidad humana. Los discípulos huyeron. Jesús permaneció como oveja, dispersando al pastor devoto. E incluso ante la injusticia, las falsas acusaciones y la violencia, el Hijo de Dios no dudó, porque sabía que este era el camino de la salvación, el camino que atravesaría el dolor, pero que culminaría en la gloria. Esa noche, las profecías comenzaron a cumplirse con exactitud. El Mesías prometido estaba siendo rechazado por su propio pueblo, vendido por 30 piezas de plata y llevado ante las autoridades como criminal. Pero para quienes creen, cada detalle de ese arresto es un poderoso recordatorio. Nada escapó al control divino. El encarcelamiento de Jesús fue el primer paso visible en la victoria de la cruz, donde el amor sería puesto a prueba hasta el extremo. Concluido el arresto, la noche del Jueves Santo se convirtió en una noche de silencio y reverencia para las primeras comunidades cristianas. Y ese mismo espíritu perdura hasta hoy. En las celebraciones que conmemoran este día especial, la tradición cristiana no ha descuidado el significado espiritual del Jueves Santo, transformándolo en una de las liturgias más profundas y simbólicas del año. Cada gesto que se realiza en las iglesias ese día es un eco de las palabras y acciones de Cristo en su última noche. Y cada símbolo lleva consigo el recuerdo vivo de su entrega. Extraña en la Iglesia Católica, la celebración del Jueves Santo suele comenzar con la misa crismal, celebrada habitualmente por la mañana en las catedrales, donde el obispo consagra los óleos sagrados que se usarán a lo largo del año en los sacramentos del bautismo, la confirmación y la unción de los enfermos. Esta ceremonia, aunque precede a la Cena del Señor, anticipa ya la grandeza de lo que está por venir, conectando el ministerio sacerdotal directamente con Cristo, el ungido por excelencia. Pero es al anochecer, con la celebración de la misa de la Cena del Señor, que la liturgia alcanza su clímax. En muchas denominaciones cristianas, es en este momento que se recuerda y revive la última cena, donde Jesús instituyó la Eucaristía y el sacerdocio ministerial. El altar que representa a Cristo se viste de solemnidad. Se canta el Gloria por última vez antes de la resurrección, y las campanas repican en celebración antes de guardar silencio hasta el Sábado Santo, sumergiendo a la comunidad en el duelo simbólico de la Pasión. Durante esta misa, tiene lugar uno de los ritos más emotivos, el lavatorio de pies. Un grupo de fieles, generalmente 12, en alusión a los apóstoles, ve cómo el sacerdote les lava los pies. Este gesto no es una simple dramatización. Hace presente el mandamiento de Jesús, que se amen los unos a los otros como yo los he amado.
Juan 13:34. Con cada lavamiento de la piel, recordamos que el cristiano está llamado al servicio, a la humildad y a la caridad concreta. Es una escena profundamente simbólica, pero que exige una respuesta real en la vida cotidiana. En la Iglesia Católica, sucede algo único. Al finalizar la celebración, el Santísimo Sacramento se traslada a un lugar reservado llamado altar de reserva. Allí comienza un momento de adoración silenciosa, como si toda la Iglesia estuviera invitada a acompañar espiritualmente a Jesús. En Getsemaní, no hay bendición final ni despedida. Todo queda en suspenso. El altar mayor es despojado, se retiran los adornos, se atenúan las luces. La belleza litúrgica se inclina ante la tragedia que se avecina. El Jueves Santo, por tanto, es un día de contrastes. Alegría y tristeza, luz y sombra, presencia y ausencia. Cada elemento de la celebración invita al creyente no solo a recordar, sino a participar en el misterio. La cena no solo se recuerda, sino que se revive. El gesto de Jesús no solo se relata, sino que se repite. El silencio de la noche no es meramente simbólico, sino que se vive en oración. Así, la Iglesia conserva este día como un profundo tesoro de fe, como memorial del amor que sirve y se entrega, como la solemne apertura del misterio pascual. Porque ese día, hace más de 2000 años, el cielo descendió a la tierra. En una mesa sencilla, un Dios se arrodilló ante hombres frágiles, y el amor se sirvió en forma de pan. A medida que avanza la noche y se desarrollan los acontecimientos finales del Jueves Santo, el alma cristiana es invitada a sumergirse en el profundo misterio que Jesús dejó en este día tan especial. El Jueves Santo no termina con el arresto ni se agota con la celebración litúrgica. Su impacto resuena a través de los siglos porque no solo se recuerdan acontecimientos históricos. Es el corazón mismo de la fe lo que se conmueve. Por eso, incluso después de la misa y del traslado del Santísimo Sacramento al altar de reserva, el ambiente de recogimiento persiste. Entonces comienza la vigilia silenciosa, un momento de profunda adoración, donde los fieles se unen espiritualmente a Cristo en su agonía en el huerto. El significado del Jueves Santo trasciende el relato evangélico. Es un día en el que la Iglesia está llamada a reflexionar sobre lo que significa ser discípulo. El lavatorio de pies nos enseña que no hay lugar para el orgullo en el reino. La Eucaristía nos recuerda que Dios se ofrece como alimento espiritual. La oración de Jesús por sus discípulos muestra que la misión no es solitaria, sino sostenida por la intercesión de Cristo mismo. Y la presencia silenciosa del Santísimo Sacramento, escondido y custodiado en la oración, nos recuerda que, incluso en el abandono, Dios está con nosotros. Por eso, a lo largo de los siglos, el Jueves Santo se ha convertido también en el legado de una profunda espiritualidad. En este día se celebran los fundamentos del cristianismo: comunión, servicio y sacrificio. La mesa se convirtió en símbolo de la nueva alianza, y el lavatorio de pies en símbolo del nuevo liderazgo cristiano. Y la entrega de Jesús marcó el inicio del mayor acto de amor de la historia. Cada año, al revivir este jueves, la Iglesia le dice al mundo que la fe cristiana no es un sistema de ideas, sino una experiencia viva con el Dios que sirve, sufre y salva. Y no solo los católicos celebran este día. Como hemos visto, otras tradiciones cristianas también celebran los acontecimientos de esa noche a su manera. Algunos con liturgias solemnes, cargadas de simbolismo, otros con un culto común más sencillo pero igualmente sincero. Todos comparten el reconocimiento de que el Jueves Santo marca el inicio del mayor misterio de la fe, el misterio de la cruz y la resurrección. Tras haber repasado los detalles del Jueves Santo, desde el cenáculo hasta el arresto en el huerto, desde la Eucaristía hasta el lavatorio de pies, desde el beso de la traición hasta el silencio de la vigilia, queda una pregunta que resuena en el corazón de todos los creyentes. ¿Y si hubieras estado allí? ¿Estarías entre los que velan? ¿O entre los que duermen? ¿Lavarías los pies? ¿O esperarías a que te sirvieran, compartirías el pan o te esconderías en la mesa? El Jueves Santo no es solo un recuerdo litúrgico. Es un espejo, una llamada, un recordatorio de que Cristo aún se arrodilla ante la humanidad, ofreciendo amor a cambio de tanta indiferencia. El altar ha sido preparado, el pan ha sido partido, la copa ha pasado de mano en mano y ahora te mira y te pregunta: ¿entiendes lo que he hecho?
La respuesta no se da con palabras bonitas, sino con acciones humildes, una fe viva y un corazón decidido a amar como Él amó. Que este Jueves Santo no solo recuerdes, sino que participes. No solo celebres, sino que te entregues. Y si este mensaje te llegó al corazón, déjanos un me gusta. Compártelo con alguien que necesite recordar el valor del amor verdadero y suscríbete al canal para seguir profundizando en las historias que la fe no te deja olvidar. Hasta el próximo video.